Seguimos hablando del tema del amor y del amor de Dios. Y vemos en la Escritura de cómo también ese amor se fue expresando en mensaje de la promesa de un Salvador, de un Redentor, de volver a tener esa comunión con Dios. Y vemos en capítulo 4 de Génesis una situación entre Caín y Abel. Dice el verso 2, parte B: y Abel fue pastor de ovejas y Caín labrador de la tierra. Y aconteció que andando el tiempo, que Caín trajo del fruto de la tierra ofrenda a Jehová, y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas, y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y su ofrenda, la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera, y decayó su semblante. Entonces Jehová dijo a Caín: ¿por qué te has ensañado, y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, no serás enaltecido, y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto a ti será su deseo, y tú te enseñorearás de él. Y vemos cómo esto generó en él un rencor, un odio, que al final mató a su hermano Abel. Esta familia, Adán y Eva, están viviendo las consecuencias de su desobediencia. Como un hermano mata a otro hermano. Como dentro de la familia se genera el odio y el rencor. Dios vio con agrado la ofrenda de Abel porque había un corazón sincero, pero no vio con agrado la ofrenda de Caín, porque quizás lo hacía por cumplir. Vemos acá una diferencia. Para pasar esto, Dios fue mostrando su amor. Y si seguimos más adelante y vamos leyendo la historia, vamos leyendo la Biblia, vemos que luego Dios llama a un personaje, a Noé, para poder rescatar a la humanidad. Estaba todo desordenado, ¿no es cierto? Estaban viviendo cada cual lo suyo. Había una gran, podríamos decir, perversión. Pero antes de eso vemos a Enoc, que caminó con Dios y Dios lo llevó. Vemos cómo en el versículo 22 dice: caminó Enoc con Dios después que engendró a Matusalén 300 años. Y engendró hijos y fueron todos los días de Enoc 365 años. Caminó pues Enoc con Dios y desapareció, porque Dios se lo llevó. Entonces tanto era la comunión que había entre de Enoc con Dios, que él dijo: ven Enoc, te llevo. Y en eso también vemos el amor de Dios. Vemos cómo Dios ha querido compartir con nosotros, compartir con la humanidad, expresarnos su mensaje. Él no quiere ocultarnos nada, Él quiere enseñarnos. Y vemos que aún con Noé, Dios rescata una familia en medio de toda esta pudrición. Y con ello crea un arca y una nueva esperanza para la humanidad. Dios vio amor. Dios demostró su amor a través de Noé. Dice: estas son las generaciones de Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones, con Dios caminó Noé. Y engendró Noé a 3 hijos, a Sem, a Cam y Jafet. Y se cumplió la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia. Y miró Dios la tierra, y que estaba corrompida, porque por toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Dijo pues Dios a Noé: he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos. Y aquí que yo la destruiré con la tierra. Y haz una arca de madera de gofret. Y vemos cómo ahí Dios protege la creación y permite que esta familia comience un nuevo mundo. Dijo luego Noé, capítulo 7: entra tú y toda tu casa en la arca, porque a ti te he visto justo delante de mí en esta generación. ¿Dios te ha visto justo en esta generación a ti? ¿Yo no he visto justo? Bueno, hemos sido justificados por Cristo. Pero como Noé influyó en su generación y en su familia, tú puedes influir en tu generación y en tu familia. Él predicó, el mensaje no fue escuchado. O sí, lo escucharon, pero no le hicieron caso.
pero aún así su familia fue salva. ¿Qué pasa con tu casa? ¿Qué pasa con tu familia? Hemos sabido lamentablemente de muchos ministros de Dios que su familia se pierde. Están preocupados de la obra o de sus obras y no de la obra de Dios, porque la obra de Dios considera predicar primero en tu casa. Jerusalén, Judea, Samaria y hasta el último de la tierra. Dice, el concepto del original ahí habla que durante, o sea, mientras estás predicando tu familia, y esa es la urgencia, también de una u otra forma estás predicando en los otros lugares. Y vemos en Génesis 8, y se acordó Dios de Noé y todos los animales y de todas las bestias que estaban en él. Vemos cómo él adoró a Dios y Dios le dijo que gobernara, que se multiplicara y que llene la tierra. Luego vamos un poco más adelante. Bueno, acá está, en el Génesis 9. Bendijo Dios a Noé, a sus hijos, y le dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra. El temor y el miedo de vosotros estará sobre todo animal de la tierra y sobre todo ave del cielo y en todo lo que se mueva sobre la tierra. O sea, la autoridad de ellos. Vamos a ir un poquito más adelante y vemos cómo Dios empieza a llama a un hombre de Ur de los Caldeos, vemos la Torre de Babel, cómo Dios permite que se expanda y confunda la lengua con el fin de que ellos pudieran ir y ocupar la tierra, y también ahí también pudiera llegar el mensaje de Dios. Génesis 12. Pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela, de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y será bendita en ti toda la familia de la tierra. Y se fue Abraham con Jehová, le dijo, y Lot fue con él. Y era Abraham de edad de 75 años cuando se salió de Harán. Y tomó pues Abraham a Sarai mujer, y a Lot, hijo de su hermano, y todos sus bienes que había ganado, y las personas que había adquirido en Harán, y salieron para ir a la tierra de Canaán, llegar. A pesar del llamado de Dios a Abraham, de dejar su tierra, dejar su parentela, él obedeció a medias. Si fue valiente, dijo, imagínate, Ur de los Caldeos, gran metrópolis, gran ciudad, bellísimos palacios, jardines, y él salió de ahí para ir a un lugar desconocido por la fe, pero aún así no obedeció. Pero vemos el amor de Dios, la paciencia de Dios con Abraham, y Dios cumplió su promesa a pesar de que Abraham no hizo lo que debía hacer. Vemos como Dios habla así de los profetas de Dios, pero lo habla tal como son, con sus virtudes y su defecto. Vemos como en ese tiempo Dios había colocado en esa tierra de Canaán, en Salem, en Jerusalén, un sacerdote llamado Melquisedec, sacerdote de Dios Altísimo, y que podemos entender de que tenía a otros que ministraban ahí, quizás ministraban en otro lugar. Recordemos que antes de Abraham había un pacto universal con Noé. Dios hablaba a todas las naciones. Y probablemente este era el centro de operaciones. Cuando volvió de la derrota de Keldomer y de los reyes con que estaba, salió el rey de Sodoma y recibió al valle de Sabe, que es el valle del rey. Entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote de Dios Altísimo, sacó pan y vino. Ven esta característica: pan y vino. ¿Qué sacó pan y vino? Y les bendijo, diciendo: bendito seas Abraham, del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra. Bendito sea el Dios Altísimo, que entregó en tus manos, tus enemigos en tus manos, y dio a Abraham los diezmos de todo. Entonces el rey de Sodoma dijo a Abraham: dame las personas y toma para ti los bienes. Ahí te quedan. Cómo Dios tenía en esa tierra
Y luego podemos entender por qué Dios permitió que Abraham y su descendencia ocuparan esa tierra. ¿Cuánto tiempo Dios estuvo hablando a esa gente? Pero vio las atrocidades que cometían. Quemaban a sus hijos, mataban a las jovencitas, hacían hechos atroces. Dios tenía que limpiar esa tierra para que de ese lugar que dicen que es el centro, que la misma Biblia lo dice, centro del mundo, pudiera salir el mensaje a las naciones. Ese era el propósito de Dios con Israel, que Israel se preparara, que Israel tuviera una legislación, una ley, una forma de conducta, para así ser un ejemplo a los demás. Lamentablemente ellos pensaron de que era solamente para ellos esta verdad y no la compartieron a los demás. ¿No te parece conocido esa historia? ¿Qué ha pasado a través de los tiempos con la iglesia? Se ha guardado su mensaje en las cuatro paredes y no ha llevado su mensaje a las naciones. Señor, nos ayude para no cometer el mismo error y podamos ver el amor de Dios y podamos compartir del amor de Dios a otros. Vemos el amor de Dios en Noé, vemos el amor de Dios en Abraham, en cada uno de estos personajes. En el siguiente video continuamos con este mensaje. Dios es amor. Dios es amor.